Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El balance entre la vida y la muerte. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y hoy quiero hablarte de la súper importancia del balance, del equilibrio para uno poder lograr la salud, la vida, la energía. Voy a la pizarra un momentito. En muchos episodios de Metabolismo TV, ustedes me han oído hablar de la importancia de tener balance, pero hoy quiero enfocarme un poco más en toda la magnitud de todos los problemas de salud que se causan cuando hay desbalance. Empecemos por decir lo siguiente: el cuerpo humano es un organismo perfecto, tiene unos órganos como el hígado, tiene el corazón, tiene los riñones, tiene el intestino, ¿okay? Tiene unos órganos y unas glándulas como la tiroides, que todos esos órganos y todas esas glándulas están dirigidas por un sistema que se llama sistema nervioso central. De hecho, se llama sistema nervioso central autonómico, porque funciona en automático. Ese sistema nervioso central que reside aquí, acá en el cerebellum, en este área de acá, baja una cablería por la espina dorsal y por otras partes del cuerpo, que es una cablería eléctrica. Si usted no me cree que el sistema nervioso es eléctrico, des un codazo para que usted vea el correntazo que le va a dar, no falla, ¿okay? Es un sistema nervioso eléctrico. Ahora, toda la dirección de todo lo que pasa en los órganos, en las glándulas que producen las hormonas, todo se dirige desde aquí arriba, desde el sistema nervioso central autonómico. Quiere decir que en cierto sentido es como si el cuerpo fuera una marioneta y usted la está manejando por unos cordeles que se llama el sistema nervioso, ¿no? Lo que pasa en el sistema nervioso es lo que va a afectar cómo funcionan las glándulas, la digestión, el sistema inmune, todo se controla desde acá arriba, ¿no? Eso mismo me trae al tema del balance entre la vida y la muerte. El balance entre la vida y la muerte yo lo veo de la siguiente forma. Fíjense, el cuerpo hace todo lo posible por mantener un balance entre los dos lados del sistema nervioso. El sistema nervioso tiene dos partes. Tiene un lado que nosotros llamamos el sistema nervioso pasivo, que es el que tiene que ver con digerir, dormir, curarse, renovar el cuerpo, relajarse. Inclusive la sexualidad está aquí en el lado pasivo, ¿no? Si la persona no tiene el lado pasivo activo, pues no se va a poner romántico, no va a poder excitarse sexualmente y no le va a interesar la sexualidad, ¿okay? El lado contrario es el sistema nervioso, el lado sistema nervioso excitado, ¿okay? Excitado. Los médicos le llaman simpático, ¿no? Que de hecho no es tan simpático nada. Así que estos son los dos lados del sistema. Este lado, el lado sistema nervioso excitado, tiene que ver con pelear, con correr, con combatir las amenazas exteriores, ¿no? Y este lado tiene que ver con sanarse, digerir, descansar, dormir, reparar, defender el cuerpo por dentro contra las bacterias, contra los virus y demás. Quiere decir que esos dos lados, los dos son importantes. Esto podría ser el acelerador y esto podría ser el freno. Todos nosotros los tenemos los dos. Tenemos un lado que es el acelerador, tenemos un lado que es el freno, ¿no? Hay una emergencia, hay que disparar el sistema nervioso excitado. Hay que descansar, tiene que disparar o apretar el freno, porque si usted está muy agitado, muy acelerado, no va a dormir. Así que y todos nosotros tenemos los dos lados. Pero ¿qué pasa? Que el cuerpo, cuando tiene balance, esto se llama homeostasis, ¿ok? Homeostasis quiere decir balance, quiere decir balance, quiere decir equilibrio. ¿Dónde está la salud? Toda la salud y la vida está en el equilibrio. Usted quiere buena salud, quiere mucha energía, quiere tener energía vibrante, quiere poder hacer ejercicio, quiere poder hacer todas las cosas que usted necesita ese equilibrio. Ahora, ¿dónde vienen los problemas de salud? Y ahora vienen los problemas de vida o muerte, ¿ok? Cuando una persona tiene el sistema nervioso
predominantemente cargado hacia el lado pasivo, lo puede tener tan... ahí le va a empezar a dar inclusive problemas de que la persona ahora le puede dar un cáncer, pero el tipo de cáncer que da cuando es el sistema nervioso pasivo, que está demasiado activo, es un cáncer inmune. Eso lo descubrió el doctor William Kelly. Básicamente, las personas que tienen cáncer del sistema inmune, linfoma, leucemia, cáncer de los huesos, del tuétano de los huesos, que es lo que llaman la médula ósea, todo ese tipo de cáncer es causado por un exceso de actividad del sistema nervioso pasivo, muy poco del excitado. Ahora, la gran mayoría de los cánceres y de los problemas de salud serios, con enfermedades autoinmunes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, todo eso, que es la gran mayoría, pasan al revés. Pasan cuando está demasiado activo, pesa demasiado el lado excitado y muy poco el pasivo. ¿Okay? Aquí viene el cáncer de tumor. Cuando es un tumor sólido, tiene que ver con el sistema nervioso excitado. Cuando es un cáncer del sistema inmune, del sistema de defensa interno del cuerpo, tiene que ver con el sistema nervioso pasivo. Ahora, la gran mayoría de los cánceres son acá. Ahora, ¿qué pasa? La vida y la muerte está en que cuando este sistema está demasiado pasivo o cuando está demasiado excitado, ahí es que viene la muerte. O sea, la muerte, las enfermedades, la falta de energía, el sistema inmune psicótico que se está atacando el mismo, que si tiene anticuerpos, que si la esclerosis múltiple, que si el artritis, que si todas esas condiciones, hasta donde he podido ver, todas están relacionadas a un sistema nervioso excitado. ¿Okay? Claro, cuando una persona lo tiene demasiado pasivo, que esa es la minoría, yo le puedo decir así, haciendo un mal estimado, que más o menos todos de los cánceres, el 5% está aquí. Y usted ve que son cánceres de leucemia, linfoma, cánceres de la piel, todo eso tiene que ver con el sistema pasivo demasiado excitado, demasiado pesado, ¿no? Pero el 95% de los cánceres, por la experiencia que he visto, porque he visto cientos de personas con cáncer, están aquí en el sistema nervioso excitado. El estrés, que no deja dormir a la persona, que no digiere, que no desintoxica, todo ese tipo. Entonces, la vida y la muerte está en mantener ese balance. ¿Qué estoy tratando de hacer con el libro Poder de Metabolismo o con el libro Diabetes sin Problemas? Pues realmente lo único que estoy tratando de hacer es enseñar a una persona que la persona tiene que primero reconocer si tiene su cuerpo un sistema nervioso pasivo o excitado. Y luego reconocer qué cosas tendría que hacer para que si está muy pasivo, lo ponga más balanceado. Y si está muy excitado, lo ponga más balanceado. Si no logra el equilibrio, el balance, la homeostasis, usted va a tener problemas de salud y siempre va a estar entre la vida y la muerte. Pero si usted tiene la solución, lo puede solucionar porque sabe cuál es la causa. Y si usted entiende la causa de algo, usted puede arrancar un problema de raíz. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.